Después del reajuste de cuentas que la revolución proletaria y el renegado KUTSKYU. Lenin traducción. Engels. Orgy con 7. ¿Cómo ha hecho Kautsky de Marx un adocenado liberal? 11. Democracia burguesa y democracia proletaria. 23. ¿Puede haber igualdad entre el explotado y el explotador? 32. Que no intenten los soviets convertirse en organizaciones estatales. 40. La Asamblea Constituyente y la República Soviética. 47. La Constitución Soviética. 56. ¿Qué es el internacionalismo? 66. Servilismo ante la burguesía disfrazado de análisis económico. 80. Anexo primero. Tesis acerca de la Asamblea Constituyente. 108. Anexo segundo. Un nuevo libro de Vandervelde sobre el Estado. 113. Notas. 120. Prefacio 1. El folleto de Kautsky, La dictadura del proletariado, aparecido hace poco en Viena. Wien, 1918. Ignaz Brandt, 63 pax, constituye un ejemplo evidentísimo de la más completa y vergonzosa bancarrota de la DOS internacional, de esa bancarrota que hace tiempo está en los labios de todos los socialistas honrados de todas las naciones. El problema de la revolución proletaria se pone ahora prácticamente al orden del día en bastantes países. De ahí que sea imprescindible analizar los sofismas de Kautsky, propios de un renegado, y ver cómo éste abjura por completo del marxismo. Pero, ante todo, hay que subrayar que quien escribe estas líneas ha tenido que indicar muchas veces, desde el mismo principio de la guerra, que Kautsky había roto con el marxismo. A ello estuvo consagrada una serie de artículos publicados de 1914 a 1916 en Social Democrat y Dos Communist, que aparecían en el extranjero. Estos artículos han sido reunidos y publicados por el Soviet de Petrogrado, así que Zinoviev viene, Lenin. Contra la corriente, Petrogrado, 1918, 550 pax. En un folleto publicado en Ginebra en 1915, y traducido también entonces al alemán y al francés, decía yo del kautskismo. Kautsky, la más destacada autoridad de la DOS Internacional, es el ejemplo más típico y vivo de cómo el reconocimiento verbal del marxismo ha llevado en la práctica a su transformación en strubismo o brentanismo, es decir, en una doctrina burguesa liberal que reconoce la lucha de clase no revolucionaria del proletariado, expresada claramente 5 por el autor ruso Strube y el economista alemán Brentano. 6. Plejánov nos da otro ejemplo de ello. Se despoja al marxismo, mediante sofismas evidentes, de su espíritu vivo y revolucionario, se admite del marxismo todo menos los medios revolucionarios de lucha y la prédica y preparación de los mismos. 7. La educación de las masas en este sentido. Kautsky concilia, faltando a todo principio, la idea fundamental del social chauvinismo, el reconocimiento de la defensa de la patria en la guerra actual, con una concesión diplomática y aparente a los izquierdistas, absteniéndose en la votación de los créditos de guerra, mostrando verbalmente su oposición, etc. Kautsky, que en 1909 escribió todo un libro acerca de la proximidad de una época de revoluciones y sobre la ligazón entre la guerra y la revolución, Kaatitz, KV, que en 1912 firmó el Manifiesto de 7 Basilea pidiendo que se aprovechase la futura guerra en interés de la revolución, ahora no cesa de justificar y ensalzar en todas formas el socialchauvinismo y, del mismo modo que Plejánov, se une a la burguesía para burlarse de todo pensamiento acerca de la revolución, de todo paso hacia una lucha revolucionaria directa. La clase obrera no puede desempeñar su papel revolucionario en el mundo de no llevar una guerra implacable contra esa apostasía, contra esa falta de principios, contra esa actitud servil ante el oportunismo, contra ese envilecimiento teórico sin igual del marxismo. El kautskismo no es fortuito, sino un producto social de las contradicciones de la DOS internacional, de la combinación de la fidelidad verbal al marxismo con la subordinación, de hecho, al oportunismo, que Zinoviev viene, Lenin. El socialismo y la guerra, Ginebra, 1915, pax. 13 a 14. Prosigamos.
En el libro El imperialismo, etapa contemporánea 8 del capitalismo, escrito en 1916, apareció en Petrogrado en 1917, analicé detenidamente la falsedad teórica de todos los razonamientos de Kautsky sobre el imperialismo. Aduje allí la definición que da Kautsky del imperialismo: el imperialismo es un producto del capitalismo industrial altamente desarrollado. Consiste en la tendencia de toda nación capitalista industrial a anexionarse o someter regiones agrarias, la cursiva es de Kautsky, más extensas cada vez cualquiera que sea el origen étnico de sus habitantes. Hice ver que esta definición es falsa por completo, que está adaptada para encubrir las más hondas contradicciones del imperialismo y luego, para conseguir la conciliación con el oportunismo. Presenté mi definición del imperialismo. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes. Demostré que la crítica que Kautsky hace del imperialismo es incluso inferior a la crítica burguesa y pequeño burguesa. Finalmente, en agosto y septiembre de 1917, es decir, antes de la Revolución Proletaria de Rusia, 25 de octubre, o sea, 7 de noviembre de 1917, escribí El Estado y la Revolución. La doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado en la Revolución, folleto aparecido en Petrogrado a principios de 1918. En el capítulo 6 de esa obra, que lleva por título El envilecimiento del marxismo por los oportunistas, presto una atención especial a Kautsky, demostrando que ha deformado por completo la doctrina de Marx, tratando de adaptarla al oportunismo, que eso es ya renunciar de hecho a la revolución, reconociéndola de palabra. En el fondo, el error teórico fundamental de Kautsky en su folleto sobre la dictadura del proletariado consiste precisamente en esas deformaciones oportunistas de la doctrina de Marx sobre el Estado que he expuesto con detenimiento en mi folleto El Estado y la Revolución. Estas observaciones preliminares son necesarias porque prueban que acuse en público a Kautsky de ser un renegado mucho antes de que los bolcheviques tomaran el poder y de que eso les valiera el ser censurados por Kautsky. 9. Como ha hecho K.U.T.S. Calle de Marx un liberal adocenado, el problema fundamental que Kautsky trata en su folleto es el del contenido esencial de la revolución proletaria, es decir, el de la dictadura del proletariado. Se trata de un problema de la mayor importancia para todos los países, sobre todo para los avanzados, sobre todo para los beligerantes, sobre todo en el momento actual. Puede afirmarse sin temor a exagerar que es el problema principal de toda la lucha de clase del proletariado. Por ello es imprescindible estudiarlo con atención. Kautsky plantea el problema del modo siguiente: la oposición de las dos corrientes socialistas, es decir, los bolcheviques y los no bolcheviques, es la oposición de dos métodos radicalmente distintos, el democrático y el dictatorial PAG. 3. Observemos de paso que, al llamar socialistas a los no bolcheviques de Rusia, es decir, a los mencheviques y eseristas, Kautsky se guía por su denominación, es decir, por la palabra, y no por el lugar que efectivamente ocupan en la lucha del proletariado contra la burguesía. Magnífico modo de concebir y aplicar el marxismo. Pero ya nos explayaremos en esto más adelante. Fijémonos ahora en lo principal, en el gran descubrimiento que Kautsky ha hecho de la radical oposición, de los métodos democrático y dictatorial. Ese es el quid del problema. Esa es la esencia del folleto de Kautsky. Se trata de una confusión teórica tan monstruosa, de una apostasía tan completa del marxismo, que es preciso reconocer 10 que Kautsky ha dejado muy atrás a Bernstein. El problema de la dictadura del proletariado es el de la actitud del Estado proletario ante el Estado burgués, de la democracia proletaria ante la democracia burguesa. Parece que está claro como la luz del día.
Pero Kautsky, como un profesor de liceo, momificado por la repetición de textos de 11 historia, se vuelve tosudamente de espaldas al siglo XX, de cara al XVIII, y por centésima vez, de manera aburrida hasta no poder más, en una larga sucesión de párrafos sigue rumiando los viejos conceptos sobre la actitud de la democracia burguesa ante el absolutismo y el medievo. En verdad parece como si en sueños masticara sin muelas. Pues eso significa no comprender en absoluto la relación que guardan las cosas. Pues solo una sonrisa provoca ese afán de Kautsky de presentar las cosas como si hubiera gentes que predicasen el desprecio a la democracia, pag. 11, etc. Kautsky se ve obligado a oscurecer y embrollar el problema con tonterías como estas, ya que lo plantea al modo propio de los liberales, hablando de democracia en general y no de la democracia burguesa, incluso evita este concepto exacto de clase y procura hablar de la democracia presocialista. Nuestro charlatán ha llenado casi una tercera parte del folleto, 20 páginas de 63, de una palabrería que le resulta muy agradable a la burguesía, puesto que equivale a acicalar la democracia burguesa y dejar a oscuras el problema de la revolución proletaria. Ahora bien, el folleto de Kautsky se titula, sin embargo, La dictadura del proletariado. Todo el mundo sabe que esta es precisamente la esencia de la doctrina de Marx. Y Kautsky, después de charlar sin entrar en el tema, tiene que citar las palabras de Marx sobre la dictadura del proletariado. Lo que es una verdadera comedia es como lo ha hecho el marxista Kautsky. Escuchen, ese punto de vista se apoya en una sola palabra de Marx. Kautsky lo califica de desprecio a la democracia, así lo dice textualmente en la pag. 20. Y en la pag. 60 lo repite, llegando a decir que los bolcheviques han recordado a tiempo una palabreja, así como suena de Worchens, sobre la dictadura del proletariado, que Marx se empleó una vez en una carta de 1875. Veamos la palabreja de Marx. Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista medía el período de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también 12 un período político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. En primer lugar, decir que es una sola palabra, y hasta una palabreja, este famoso razonamiento de Marx, que resume toda su doctrina revolucionaria, es burlarse del marxismo, es renegar plenamente de él. No se debe olvidar que Kautsky se sabe a Marx casi de memoria y que, a juzgar por todos sus escritos, tiene en su mesa de trabajo o en su cabeza una serie de cajones de madera donde todo lo que Marx escribió está distribuido con el máximo orden y comodidad para citarlo. Kautsky no puede ignorar que tanto Marx como Engels, lo mismo en sus cartas que en las obras impresas, hablaron muchas veces de la dictadura del proletariado, antes de la Comuna y, sobre todo, después de ella. Kautsky no puede ignorar que la fórmula, dictadura del proletariado, no es sino un enunciado, más concreto en el plano histórico y más exacto en el terreno científico, de la misión del proletariado consistente en destruir la máquina estatal burguesa, misión de la que tanto Marx como Engels, teniendo en cuenta la experiencia de las revoluciones de 1848, y más aún la de 1871, hablan durante 40 años, desde 1852 hasta 1891. ¿Cómo explicar esta monstruosa deformación que del marxismo hace Kautsky, exégeta del marxismo? Si se busca la base filosófica de semejante fenómeno, todo se reduce a una suplantación de la dialéctica por el eclecticismo y la sofistería. Kautsky es gran maestro en esta clase de suplantaciones. Si se pasa al terreno político práctico, todo se reduce al servilismo ante los oportunistas, es decir, al fin y al cabo, ante la burguesía. Haciendo progresos cada vez más rápidos desde que Godot comenzó la guerra, Kautsky ha llegado al virtuosismo en este arte de ser marxista de palabra y lacayo de la burguesía de hecho. Se convence uno más aún de ello, al ver la admirable interpretación que Kautsky da a la palabreja de Marx sobre la dictadura del proletariado. Escuchen, desgraciadamente, Marx no dejó explayado cómo concebía esta dictadura.
Mentira completa de renegado, porque Marx y Engels se explayaron muchísimo 13 en bastantes ocasiones, y Kautsky, exégeta del marxismo, da de lado premeditadamente esos pasajes. Comillas. Literalmente, la palabra dictadura significa supresión de la democracia. Pero, como es natural, tomada al pie de la letra, esta palabra significa también el poder personal de un solo individuo, no coartado por ley alguna. Poder personal que se diferencia del despotismo en que no se entiende como institución estatal permanente, sino como medida extrema de carácter transitorio. La expresión dictadura del proletariado, es decir, no la dictadura de una persona, sino de una clase, excluye ya que Marx, al utilizarla, entendiera literalmente la palabra dictadura. No se refería en este caso a una forma de gobierno, sino a un estado de cosas que necesariamente habrá de darse en todas partes donde el proletariado conquiste el poder político. El hecho de que Marx mantuviera el punto de vista de que en Inglaterra y en Norteamérica la transición pueda transcurrir por vía pacífica, es decir, democrática, demuestra ya que entonces no se refería a las formas de gobierno, PAG. 20. Hemos citado intencionadamente todo este razonamiento para que el lector pueda ver claros los procedimientos con que opera el teórico Kautsky. Kautsky ha tenido a bien abordar el problema de manera que le permitiese empezar por la definición de la palabra dictadura. Muy bien. Cada cual tiene perfecto derecho a abordar los problemas como quiera. Pero hay que distinguir entre el modo serio y honrado y el deshonesto de hacerlo. Quien quisiera tratar el problema con seriedad, abordándolo de ese modo, tendría que dar su definición de la palabra. Entonces el problema quedaría clara y francamente planteado. Kautsky no lo hace. Literalmente, escribe, la palabra dictadura significa supresión de la democracia. En primer lugar, esto no es una definición. Si a Kautsky le place eludir la definición del concepto de dictadura, ¿para qué eligió esa forma de abordar el problema? 14. En segundo lugar, esto es erróneo a todas luces. Es lógico que un liberal hable de democracia, en términos generales. Un marxista no se olvidará nunca de preguntar, ¿para qué clase? Todo el mundo sabe, por ejemplo, y el historiador Kautsky lo sabe también, que las insurrecciones e incluso las grandes conmociones de los esclavos en la antigüedad hacían ver inmediatamente la esencia del Estado de aquella edad como dictadura de los esclavistas. Suprimía esta dictadura la democracia entre los esclavistas para ellos. Todo el mundo sabe que no. El marxista Kautsky ha dicho un absurdo monstruoso y una falsedad, ya que se ha olvidado de la lucha de clases. Para transformar la afirmación liberal y falsa de Kautsky en afirmación marxista y verdadera, hay que decir, dictadura no significa por fuerza supresión de la democracia para la clase que la ejerce sobre las otras clases, pero sí significa necesariamente supresión, o una restricción esencialísima, que es también una forma de supresión, de la democracia para la clase sobre la cual o contra la cual se ejerce la dictadura. Pero, por cierta que sea esta afirmación, no define la dictadura. Examinemos la frase siguiente de Kautsky. Pero, como es natural, tomada al pie de la letra, esta palabra significa también el poder personal de un solo individuo, no coartado por ley alguna. Como un cachorro ciego que mete el hocico al azar en todos los sitios, Kautsky ha tropezado aquí por casualidad con una idea atinada, que la dictadura es un poder no coartado por ley alguna, pero, sin embargo, no ha dado una definición de la dictadura y ha dicho, además, una falsedad histórica evidente, que la dictadura significa el poder de una sola persona. Esto es incluso inexacto desde el punto de vista gramatical, porque la dictadura puede ejercerla un grupo de personas, una oligarquía, una clase, etc. 15. Luego, Kautsky indica la diferencia que hay entre dictadura y despotismo, pero, aunque su afirmación es falsa a todas luces, no nos detendremos en ella, porque no tiene nada que ver con el problema que nos interesa.
Conocida es la afición de Kautsky a volverse de espaldas al siglo XX, de cara al siglo XVIII, y del XVIII a la canosa antigüedad, y esperamos que cuando el proletariado alemán implante la dictadura, tendrá en cuenta esta afición y lo nombrará, por ejemplo, profesor de historia de la Edad Antigua de un liceo. Rehuir una definición de la dictadura del proletariado, limitándose a lucubraciones sobre el despotismo, es o extrema necedad o muy torpe bellaquería. En resumen, Kautsky, puesto a hablar de dictadura, ha faltado a la verdad muchas veces y a sabiendas, pero no ha dado ninguna definición. Sin confiar en sus facultades intelectuales, hubiera podido recurrir a su memoria y sacar de los cajones todos los casos en que Marx ha hablado de dictadura. Habría obtenido, de seguro, la definición siguiente, u otra que en el fondo coincidiría con ella: la dictadura es un poder que se apoya directamente en la violencia y no está coartado por ley alguna. La dictadura revolucionaria del proletariado es un poder conquistado y mantenido mediante la violencia ejercida por el proletariado sobre la burguesía, un poder no coartado por ley alguna. Y esta sencilla verdad, verdad clara como la luz del día para todo obrero consciente que pertenezca a la masa, y no al sector alto de la canalla pequeño burguesa sobornada por los capitalistas, como son los socialimperialistas de todos los países, esta verdad evidente para todo explotado que lucha por su liberación, esta verdad indiscutible para todo marxista, hay que arrancársela en guerra al sapientísimo señor Kautsky. ¿Cómo explicarlo? Por el espíritu de servilismo de que se han impregnado los jefes de la DOS internacional, convertidos en despreciables psicofantes al servicio de la burguesía. Kautsky ha empezado a amañar los términos, afirmando, cosa absurda a todas luces, que la palabra dictadura significa 16 literalmente dictadura de una sola persona, y luego, apoyándose en ese amaño, declara que, por consiguiente, las palabras de Marx sobre la dictadura no tienen sentido literal, sino un sentido, según el cual dictadura no significa violencia revolucionaria, sino conquista, pacífica, de la mayoría bajo la democracia, fíjense bien, burguesa. Hay que distinguir, figúrense, entre estado de cosas y forma de gobierno. Distinción de maravillosa profundidad, lo mismo que si hiciéramos diferencias entre el estado de necedad de una persona que razona con poca inteligencia y la forma de sus necedades. Kautsky necesita interpretar la dictadura como situación de dominio, es la expresión que emplea literalmente en la página siguiente, la 21, porque entonces desaparece la violencia revolucionaria, desaparece la revolución violenta. La situación de dominio es la situación en que se halla cualquier mayoría bajo la democracia. Con este truco trujanesco, la revolución desaparece felizmente. Pero el truco es demasiado burdo y no salvará a Kautsky. Que la dictadura presupone e implica una situación de violencia revolucionaria de una clase sobre otra, cosa de agradable para los renegados, es algo que cae de su peso. Distinguir entre situación y forma de gobierno es un absurdo que salta a la vista. Hablar en este caso de forma de gobierno es triplemente necio, porque cualquier niño sabe que monarquía y república son formas distintas de gobierno. Es necesario demostrar al señor Kautsky que estas dos formas de gobierno, como todas las formas de gobierno, de transición bajo el capitalismo, no son sino variedades del Estado burgués, es decir, de la dictadura de la burguesía. En fin, hablar de formas de gobierno es falsificar a Marx de manera no solo necia, sino torpe, porque Marx, bien claramente, se refiere a la forma o tipo de Estado, y no a la forma de gobierno. La revolución proletaria es imposible sin destruir violentamente la máquina del Estado burgués y sin sustituirla por otra nueva que, según las palabras de Engels, no es ya un 13 Estado en el sentido propio de la palabra. 17. Kautsky tiene que encubrir y tergiversar todo esto, lo exige su posición de renegado. Vean a qué miserables subterfugios recurre. Primer subterfugio. El hecho de que Marx mantuviera el punto de vista de que en Inglaterra y en Norteamérica la transición pueda transcurrir por vía pacífica, es decir, democrática, demuestra ya que entonces no se refería a las formas de gobierno. Comillas.
La forma de gobierno no tiene que ver con esto nada en absoluto, porque hay monarquías que no son típicas del Estado burgués, que se distinguen, por ejemplo, por la ausencia de militarismo, y hay repúblicas absolutamente típicas en este aspecto, por ejemplo, con militarismo y con burocracia. Esto es un hecho político e histórico notorio, y Kautsky no conseguirá falsearlo. Si Kautsky hubiera querido razonar seria y honradamente, se habría preguntado, ¿hay leyes históricas que se refieran a la revolución y no tengan excepciones? La contestación habría sido, no, no existen tales leyes. Esas leyes se refieren tan solo a lo típico, a lo que Marx llamó una vez, ideal, en el sentido de capitalismo medio, normal, típico. Prosigamos.